Estamos a martes 27 de octubre del año 2020 y en este día queremos pedir por las siguientes intenciones. Quiero pedir por el eterno descanso de mi primo Martín Hernández Martínez, que ayer estuvo de aniversario de su encuentro con el Padre. Quiero pedir también por la salud del niño Carlos Eduardo Rangel Tejeda. Quiero pedir también por la salud de Ermila Hurtado y familia, por la salud de Rubén Altamirano y familia. Quiero pedir también por la salud de Eduardo Canales y de su hija Janet. Quiero pedir por la salud de Cecilia Pinto y por su hijo Jorge Toro. Quiero pedir por la salud de Isabel, por su fortaleza en medio de sus sufrimientos, para que el Señor la guarde. Quiero pedir también por todos los que tienen COVID-19, para que el Señor los fortalezca y los recupere, y a los que han muerto por esta enfermedad, que les dé el eterno descanso, y a sus familiares el consuelo. Quiero pedir también por todos los que nos han pedido alguna oración. Quiero pedir especialmente por la salud de Maru Castellanos. Quiero pedir también por la fortaleza de Doña Pola, ya que su hija pasó de este mundo a Dios, para que a su hija le conceda el descanso eterno. Y quiero pedir también por todos nuestros hermanos que vivirán con nosotros esta celebración. Y cantamos. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya nuestros pasos detienen su andar. Jerusalén, Jerusalén, ante tus puertas con admiración. Jerusalén, Jerusalén. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Vamos a iniciar esta celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos y hermanas, para disponernos a celebrar con dignidad estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y arrepentidos de nuestros pecados, pero confiando en la infinita misericordia de Dios, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Oremos. Ponemos entonces todas las intenciones que dijimos al inicio de esta celebración y por ustedes que vivirán con nosotros esta Eucaristía. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar la palabra del Señor. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándolo con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas como sus cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerá del fruto de su trabajo. Será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor. Su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. Dichoso el que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a la gente sencilla. Aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Cantad al Señor, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta, creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo:
¿Con qué podré comparar el reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Palabra del Señor. Quisiera comentar con ustedes algunos pensamientos en torno a la palabra del Señor. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los fieles de Éfeso nos habla de una realidad. Yo generalmente cuando tengo una celebración de matrimonio con los hermanos y hermanas, les digo que hay una imagen recurrente en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es esa imagen recurrente? Que Dios es el esposo y que la iglesia es la esposa. Pero en el Nuevo Testamento también está esta imagen recurrente de que el esposo es Jesús y su esposa es la iglesia. Y por eso lo que nos presenta hoy San Pablo es basado en esta imagen. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Porque a veces cuando se toma la palabra de Dios, a veces tendemos como a cortarla o a veces tenemos que quedarnos con versículos o con algunas frases del Señor y no tenemos en cuenta todo el contexto. Y por esto dice, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia. Entonces aquí está hablando solamente, por ejemplo, si nos quedáramos aquí, de solamente el respeto de la mujer al hombre como si fuera la cabeza. Pero sigue. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. No podemos parar ahí. La lectura sigue. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua de la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Vemos entonces cómo es ahora la parte del marido que tiene que tener en cuenta a la esposa y tiene que amarla como Cristo ama a su iglesia. Y sigue todavía el texto. Así los maridos deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son. No solamente quedarnos en la parte de que el marido es cabeza, sino también hay que seguir en que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo ama a su iglesia, deben amar a sus esposas como cuerpos suyos que son, porque el que ama a su esposa se ama a sí mismo. Aquí hay una, vamos a decir, como una unión de corazones, ¿verdad? Es un pensar en la otra persona para pensar en mí mismo y pensar en mí mismo para pensar en la otra persona. Es como, vamos a decir, como una unión profundísima que se hace entre el esposo y la esposa. Pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Y luego toma un pasaje del Génesis que es muy popular y que nosotros lo escuchamos continuamente cuando nos hacen alguna reflexión o cuando nos hablan del matrimonio. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y viene la aplicación. Este es un gran misterio de la unión del hombre con la mujer y yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Tiene que haber un amor mutuo. Ni uno es más, ni uno es menos. Todos reflejan, o el matrimonio refleja este amor entre Cristo y su iglesia. Una iglesia que se presenta así como santa, como pura, como cuidada, y una iglesia que respeta a Cristo
como su cabeza. Esta es la primera lectura. Con el Salmo 127 nosotros escuchábamos: dichoso el que teme al Señor. Y algo que reflexiono continuamente con los hermanos es que el temor de Dios es el amor al Señor, es el respeto al Señor, es la veneración a Dios por lo que Él es. En esto es el temor del Señor. ¿Y dónde vamos a reconocer nosotros este amor, este temor, esta veneración, este respeto? Viene en seguir sus caminos. ¿Y cuáles son estos caminos? Pues es seguir su palabra, seguir sus mandamientos, seguir sus leyes, seguir lo que nos ha transmitido a través de los escritores santos, a través de los profetas, a través de la gente que ha suscitado a lo largo de la historia de la salvación y ha tenido el don de escribir algo en su nombre. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Para el pueblo de Israel, para el Israel más antiguo, la visión de el seguir el camino del Señor era como disfrutar las cosas aquí terrenas. Tener abundancia de bienes, tener salud, tener muchos hijos y ver la prosperidad de Israel. Y este es como el caminito que sigue el Salmo 127. Su mujer como vid fecunda, en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo. Cuando vemos un olivo, pues no solamente es una aceituna, son muchísimas. Así también como la mujer como vid fecunda, pues el racimo de uvas no trae una uva, trae muchas. Y así es también la mujer fecunda, la mujer que recibe esta bendición de Dios. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion, que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Es el plano terreno que contempla el Israel y que es clásico en el Salmo 127. Después nosotros tenemos en el Evangelio de San Lucas Jesús que se dirige a sus oyentes y les dice: ¿a qué se parece el reino de los cielos, de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Iba a tomar dos imágenes. La primera imagen que toma es la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es una bolita que cabe en estas partes de mis manos, de mis dedos, perdón, chiquitita, y dice que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto tan grande y los pájaros anidaron en sus ramas. Como esa fuerza del reino de Dios trae de algo que parece ínfimo, de algo que parece pequeñísimo, de algo que parece insignificante, a algo grandioso, a algo que es visible a todos. Porque la semilla de mostaza, pues si la tenemos aquí, pues es visible, pero si se nos cae, pues es invisible. No podemos encontrarla fácilmente. En cambio, cuando ya vemos el fruto de esa semilla de mostaza, pues vemos entonces, como se dice, un arbusto grande en el que los pájaros pueden hacer sus nidos, para que nos demos cuenta de la dimensión de este arbusto. Después nosotros tenemos la segunda imagen. ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Vuelve otra vez esta comparación del reino de Dios. Recordemos que lo que nosotros aportamos como humanos, o lo que aporta la creación, pues es pequeño, pero puesto en la dinámica del reino de Dios, de la fuerza de Dios, del plan de Dios, se convierte en algo grande. Y pone el segundo ejemplo, primero lo tomó del mundo agrícola, el segundo lo va a tomar del mundo, vamos a decir, como del hogar. Y dice: con la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina y que hace fermentar toda la masa. Para hacer un pan, pues hay que ponerle poquita levadura también. Y la levadura, pues si es mucha masa, se necesita solamente un poquito de levadura. ¿Para qué? Para que la masa fermente y espuma. ¿Qué podemos aprender nosotros de estas lecturas para nuestra vida? Con la primera lectura de la carta a los Efesios, estamos en una época en que de repente pues se habla mucho de violencia de género, ¿verdad? Que de repente
Hay maridos que afectan a su mujer con palabras, con violencia física, con violencia mental, con una actitud machista, que la acosan, que le hacen daño, que la tratan no muy bien, que le hablan con palabras altisonantes, que le hablan pues a veces ofendiéndola, insultándola. Y al revés, ¿verdad? También está de parte de algunas mujeres que de repente tienen como un pleito con el marido y no lo pueden soportar. Y de repente pues hay ofensas entre uno y otro, ¿verdad? De repente hay ofensas a veces de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Y de repente lo que tendría que ser un hogar, lo que tendría que ser una familia, lo que tendría que ser un espacio donde respeto, de diálogo, de amor, de cariño, de ternura, se convierte en un lugar de una batalla campal. De un a ver quién es más fuerte, de aún a ver quién es más hiriente, de un ver quién es el que tiene el poder. Y aquí lo que nos está planteando San Pablo en la carta a los Efesios es que el matrimonio no puede ser ese tipo de lugar, es un lugar tóxico, un lugar en que los hijos, en lugar de ver un reflejo de amor, vean un reflejo de odio. Dice, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Si uno respeta al prójimo porque es una imagen de Dios, con mayor razón tiene que respetar a su esposo y a su esposa. Con mayor razón tiene que respetar a aquel que por la fe cree que Dios le ha dado como marido o como mujer. Respetarse al otro como cabeza, respetar al otro como parte del mismo cuerpo. No odiarse a uno mismo. Dice aquí, el que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo. Dicen algunos terapeutas que cuando uno le hace daño a la persona amada, se hace daño a uno mismo. Porque la persona es tan significativa que no me pasa por alto si yo la hiero. Y entonces me estoy hiriendo a mí mismo. Entonces, tenemos que hacerlo, pues vamos a decirle, por el campo de la fe, pero también por el campo de la psicología humana. Porque nos puede afectar. Si nosotros tenemos desvirtuada la visión, pues entonces vamos a pensar que nos estamos enfrentando a un enemigo, que nos estamos enfrentando a un enemigo a vencer o un adversario a acabar con él. ¿Y cuántos matrimonios acaban en algo trágico? Y por eso es bien importante cómo debe uno caminar como marido y como mujer en el respeto, en el perdón, en el amor, en la admiración. Para que esto pueda irse poco a poco perfeccionando. Para que uno rompa ese plano humano y descubra el plano de la fe y estar encontrando en mi esposa o en mi esposo a la persona de Cristo. Estar descubriendo en mi esposa y en mi esposo a la imagen de ese Cristo que ama a su iglesia y de esa iglesia que ama a su esposo, el Señor. Esto es bien importante, esto con la primera lectura. Con el Salmo 127, nosotros decíamos que tenía el salmista del Salmo 127 el plano humano, del que teme al Señor, y yo les decía que el temor del Señor es el amor al Señor, y seguir los caminos del Señor era pues seguir sus palabras, seguir las enseñanzas que nos trae la Sagrada Escritura, hacer lo que nos manda a través de sus profetas y de todos los escritores santos de la Sagrada Escritura. Y yo les decía que el plano que tenía el salmista del Salmo 27 era solamente como temporal. Pero nosotros como cristianos, pues nosotros no solamente nos quedamos en este plano temporal, sino también damos un salto al plano eterno.
Y tenemos que saber y tenemos que estar convencidos de que tener el temor del Señor, es decir, tener el amor, el respeto, la veneración, el seguir las leyes de Dios, pues nos va a llevar a descubrir no solamente la felicidad en este plano de la vida humana, de la vida terrena, sino nos va a llevar a la plenitud de la felicidad eterna. Y a esto le tenemos que tirar. Nosotros vivimos pues, no solamente por lo que Dios nos vaya a regalar allá, sino por el amor que le tenemos que confesar desde aquí. Desde el amor que le tenemos que tributar como Dios por sus maravillas, por sus dones, por su salvación, por su ternura, por su amor incondicional. Lo demás sale por añadidura, porque si no, pues vamos a vivir como esclavos, como decía Jesús. Nada más tratando de cumplir la ley. Pero cuando uno ama, la ley se cumple por añadidura. Esto con el Salmo 127. Y finalmente con el Evangelio, estas dos imágenes de a qué se parece el reino de Dios, esa semilla de mostaza que decía pequeñísima y después era un arbusto grande en donde anidaban los pájaros, o ese trocito de levadura que fermentaba toda la masa, pues así nosotros. A veces unidos a Cristo, nosotros con un pequeño esfuerzo podremos hacer grandes cosas. Con un pequeño don de lo que nosotros somos, Dios, puesto en las manos de Dios, hace que se multiplique, que sea grande, que llegue a mucha gente. Se dice que cuando nosotros como sacerdotes, o la vocación que tengamos como laicos, como consagrados, como célibes, lo que hagamos y pongamos en las manos de Dios tiene un impacto grande. Tiene un impacto que se va a ver después. Nosotros ahorita, como decía un padre hace unos años atrás, somos sembradores. Y el que siembra, pues siembra un poquito. Y ese poquito pues llega a ser mucho, como ese arbusto de mostaza. O llega a fermentar así como un poquito de levadura fermenta la masa. Nosotros no sabemos el impacto positivo que pueden tener una palabra buena. Nosotros no alcanzamos a dimensionar lo que puede tener el pedir perdón, el acercarnos a la gente humilde, el tratar de vivir una vida santa, el tratar de vivir como hijos e hijas de Dios. No sabemos a cuántas personas podemos impactar, pero digo, puesto en las manos de Dios, se puede convertir en algo que vaya más allá de nuestra propia casa, de nuestra propia comunidad, de nuestro propio país. Es el ejemplo de los santos, que son conocidos no nada más en su localidad, sino en todo el mundo. Y todos nosotros estamos invitados a eso, a ser parte del reino de Dios, poniendo las pequeñas cosas que nosotros tengamos y teniendo confianza de que eso pequeño, puesto en las manos de Dios, hará grandes cosas. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrá, saber que estará partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrá, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar,
En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás partiendo a los pobres tu pan. Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiádate, Señor, de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y se adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con nuestro párroco Eleodoro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tu hijo Martín Hernández Martínez, a quien llamaste de este mundo tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparte también con él la gloria de la resurrección.
ten misericordia de todos nosotros para que así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo aquello que nos quita la paz, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos como hermanos y hermanas el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Y este, hermanos y hermanas, es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para los que no han podido comulgar, hacemos la comunión espiritual. Jesús mío, creo que estás en el Santísimo Sacramento. Te amo y te deseo sobre todas las cosas. Pero ya que ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubieras venido, me abrazo y me uno todo contigo. Concédeme vivir siempre según tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Al recibir estos divinos sacramentos, te rogamos, Señor, que tus siervos, a quienes concediste
les concediste que nos amen, les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu constante protección, para que sirviéndote todos en un mismo corazón podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Le cantamos a nuestra Madre Santísima el canto de salida. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ave María Purísima, San José, esposo de la Virgen, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan una buena jornada. Que el Señor los bendiga.